Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, analiza las elecciones presidenciales en Ecuador. Hoy domingo se celebran en Ecuador los comicios para elegir a quien ocupará la presidencia hasta el año 2029 y a quienes estarán en los curules en la Asamblea Nacional, el cuerpo legislativo del país. Las encuestas anticipan que lo más probable es que ninguna de las candidaturas logre sumar la mayoría requerida para imponerse en primera vuelta, y por lo tanto la disputa se resolverá en una segunda instancia programada para el domingo 13 de abril. Si bien son varios los candidatos y candidatas que buscan quedarse con la máxima magistratura, los protagonistas destacados y quienes seguramente vayan a competir en la segunda vuelta son el actual presidente Daniel Noboa y la líder opositora y representante del correísmo Luisa González. Se trata de las dos figuras que ya se enfrentaron en las elecciones que tuvieron lugar en 2023, cuando el entonces presidente Guillermo Lasso declaró la muerte cruzada, un mecanismo que al mismo tiempo supuso el cese en los cargos del presidente en funciones y de los miembros del legislativo. En ese entonces Noboa corrió desde atrás, ya que quedó en segundo lugar en la primera vuelta. Sin embargo, en segunda instancia fue capaz de articular los sentimientos anticorreístas de una porción sustantiva de la población y quedarse con la victoria. El escenario actual es bastante diferente. Noboa aprovechó su periodo en el poder, que correspondió al tiempo que le restaba a Lasso para concluir su mandato, para consolidar una administración personalista, que combinó mano dura en términos de seguridad y una apuesta por el mercado como eje de la economía. La concentración del poder en torno a su figura le llevó incluso a tener conflictos con su vicepresidenta Verónica Abad, en contra de quien promovió un pedido de suspensión que ha sido resistido por Abad y derivado en una batalla judicial. De hecho, desde el inicio de la campaña ha existido una discusión en torno a la decisión del mandatario de encargar el ejercicio de la presidencia a Cintra Gelibert, pero sin cumplimentar debidamente la solicitud de licencia para asistir a la campaña electoral, tal como lo requiere la ley. Durante su breve periodo en la presidencia, Noboa ha hecho énfasis en la seguridad, un problema que el país viene arrastrando desde hace algunos años como consecuencia del crecimiento de grupos vinculados al crimen organizado y que ha llevado a un aumento sostenido de los homicidios, en particular en ciudades como Guayaquil. De hecho, uno de los eventos más violentos que vivió Ecuador durante las últimas décadas tuvo lugar a pocos meses de comenzar el mandato de Noboa, cuando a inicios del 2024 diferentes grupos criminales tomaron control de distintas zonas del país ante la decisión del gobierno de trasladar a cárceles de máxima seguridad a uno de los líderes más connotados del crimen organizado. La situación llevó al presidente a declarar el estado de guerra interna y a promover el involucramiento activo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Esto sin duda sirvió para reforzar la decisión de aplicar un modelo de mano dura que en cierta medida intentó emular la experiencia de Bukele en El Salvador. Esta ha sido desde entonces la principal bandera de Noboa y durante la campaña ha buscado instalar la idea de que su reelección es la única que asegura la continuidad de esta estrategia. El mandatario se ha caracterizado también por acciones que buscan golpes de efecto y en algunos casos han traspasado la ilegalidad, como la decisión de que las fuerzas de seguridad entraran a la Embajada de México en Quito para apresar al ex vicepresidente Jorge Glass, violando las convenciones internacionales. En los últimos días ha llamado la atención la decisión de que el país impusiera aranceles comerciales a México, emulando lo hecho por Donald Trump, en cuyo acto de inauguración Noboa estuvo presente. La medida busca generar más bien un golpe de efecto antes que lograr resultados sustantivos, considerando el bajísimo nivel de intercambio comercial que existe entre ambos países. Por su parte, Luisa González encarna el tercer intento del correísmo de volver a la presidencia sin que Rafael Correa pueda estar en la boleta. Con un pasado como funcionaria del expresidente, el mensaje al que ha apostado la candidata es el del cambio y la esperanza, frente a lo que ha calificado como una campaña de miedo propuesta por el presidente Noboa. Al mismo tiempo, se ha consolidado un planteo que propone
que la concentración de poder que ha llevado adelante el actual presidente durante estos pocos meses en el poder se profundizará si continúa en el cargo y por lo tanto pondrá al país al borde del autoritarismo. El panorama para la candidata se ve sin embargo más difícil que el de hace un par de años. En tanto, la mayoría de las encuestas muestra que Noboa será quien más votos obtenga en primera vuelta y enfrentará la segunda instancia desde una posición privilegiada y con un bloque más numeroso en la Asamblea. Al mismo tiempo, la prevalencia de la agenda de seguridad ha llevado al correísmo a tener que adoptar algunas propuestas que emulan el modelo de mano dura de Noboa, lo cual ha generado críticas incluso desde su propio espacio. Si bien los resultados de hoy en la noche probablemente no definan la contienda, sin embargo marcarán un panorama más claro de cara a lo que acontecerá en la segunda vuelta en abril. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.